Abierta de Telesur. Esperamos haya tenido un buen y reparador fin de semana y que haya estado informado minuto a minuto con Telesur. Y esperando que esta semana sea muy positiva, muy provechosa, planteamos nuestros temas en Agenda Abierta. Venezuela. 41% de los ciudadanos encuestados recientemente por Interlaces valora positivamente la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué demuestra esto a su juicio? Buena gestión, desconfianza en la oposición, rechazo a la injerencia. Solo el gobierno garantiza paz. Luego, en el contacto directo con nuestros corresponsales, estaremos yendo a Colombia. La Corte Suprema de Justicia de este país ha decidido archivar la indagación preliminar que se había abierto contra el senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y en cambio se ha abierto una a Álvaro Uribe Vélez. Bolivia continúa el estado de emergencia por la época de lluvias que ha dejado un saldo de 8 personas fallecidas, más de 15.000 familias afectadas y 300 viviendas perjudicadas, según el último reporte de Defensa Civil. Iremos con nuestro corresponsal Freddy Morales. En la República Islámica de Irán, al menos 66 personas murieron este domingo tras haberse estrellado un avión comercial en la zona central, luego de haber desaparecido del radar durante 50 minutos consecutivos. Y en la Federación Rusa hay información que se emite en los últimos minutos. El grupo terrorista Daesh asumió la responsabilidad o la autoría de este tiroteo registrado en la localidad de Kislyaren, perteneciente a la República de Daguestán. El jefe del Comité de Investigación ruso se ocupa de este caso personalmente, nos reportaba más temprano Hansel Oro. Con él también iremos para tener nuevos detalles y ponernos al día. Y nuestro segundo tema tiene que ver con Estados Unidos. Preguntamos exactamente, víctima de sus armas, ¿por qué no se frena la violencia? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Es un negocio millonario? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una patología? ¿No beneficia a los políticos resolver este asunto? Bueno, planteados nuestros temas, comencemos con el desarrollo. Esperamos contar con su compañía en esta nueva emisión. El cronograma electoral venezolano continúa su desarrollo, mientras el gobierno apuesta a mensajes de unidad y de paz de cara a las próximas elecciones. El tiempo apremia a las fuerzas de oposición que se adentran en la etapa de definiciones respecto a su participación en los comicios del 22 de abril. En paralelo, consultas realizadas a la ciudadanía revelan las esperanzas del pueblo del país caribeño. Según los últimos sondeos, un 80% de los venezolanos apuestan al diálogo y a la reconciliación. Ubican al presidente Nicolás Maduro como favorito, a la vez que una amplia mayoría manifiesta que participará en los próximos comicios. Este lunes, en Agenda Abierta, seguiremos los últimos acontecimientos en torno a las elecciones presidenciales en Venezuela. Y aportamos datos extraídos de distintos portales. Comenzamos con Venezolana de Televisión, canal estatal, que a través de su portal web titula: culminará en el país inscripción y actualización del registro electoral permanente para elecciones presidenciales 2018. Este martes 20 de febrero será cuando terminen esas jornadas de inscripción y actualización de datos en el registro electoral permanente, que inició el pasado 10 de febrero, solo en territorio nacional. Culminará este 20, porque en el caso de los venezolanos residentes legalmente en el extranjero aplica hasta el 25 de febrero, según lo solicitó personalmente el presidente de la República, Nicolás Maduro, al Consejo Nacional Electoral, a su directorio. Otras fechas que destacan del cronograma fijado por el ente comicial son las siguientes: del 24 al 26 de febrero será la postulación de candidatos y candidatas a través del portal web del CNE. El día 25 será publicado el registro electoral preliminar, el que aplica en territorio venezolano, visto que en los consulados habrá más tiempo, en las distintas sedes diplomáticas en el exterior. Del 26 al 27 se presentarán las postulaciones ante la Junta Nacional y el 5 de marzo se publicará el REP definitivo y ese día se escogerá posición en boleta. Allí tenemos fechas importantes del cronograma electoral. Ciudad Caracas tiene la siguiente información. Shemel, 80% de los venezolanos apuesta al diálogo y a la conciliación. Esta es una reseña de la entrevista que hizo el periodista venezolano José Vicente Rangel para su programa José Vicente Hoy al director de la encuestadora Interlaces, Oscar Shemel, y que fue difundida este domingo. Entre otras cosas, Shemel dijo que el diálogo es una gran aspiración, una gran apuesta de los venezolanos. No obstante, persisten factores de desestabilización que apuestan a la vía insurreccional, al camino no democrático, lo cual viene dado por las profundas debilidades que hay
dentro de la oposición venezolana que nunca terminó de convertirse en una alternativa. Y decía Schemmel también algunos resultados de su último estudio de opinión pública o de la encuestadora que dirige, y los vamos a ver más adelante en datos que vamos a sumar luego. Últimas noticias: José Vicente Rangel: Colombia pretende sabotear los comicios presidenciales del próximo 22 de abril. Justamente en su programa, el periodista José Vicente Rangel, que fue difundido el domingo, denunciaba que el presidente Juan Manuel Santos pretende boicotear los comicios venideros, pues así lo dejó entrever cuando recientemente afirmó que Colombia no aceptará la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela y que apoyará la aplicación de más sanciones o medidas restrictivas estadounidenses bajo el pretexto de restaurar la democracia. Y se pregunta el periodista en forma de condena: ¿esto acaso es tolerable? Un tipo de declaración de un jefe de Estado que no solo se inmiscuye en asuntos internos de otro país, sino que pide a una potencia como Estados Unidos restaurar la democracia, y deja flotando además la duda acerca del método, teniendo en cuenta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, mencionó hace poco la opción militar. Así termina la denuncia, la condena que hacía el periodista en la primera parte de su programa, en el editorial de José Vicente Hoy. Luego tenemos Nuestra Casa, que destaca: Maduro envía mensajes de amor y paz a los venezolanos. Anoche, después de haber sido anunciado previamente en Twitter, el canal estatal difundió un video en el cual el mandatario venezolano, junto al ministro para Comunicación e Información Jorge Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, enviaron un mensaje de unidad en lengua de señas: queremos paz, queremos unidad, queremos una Venezuela para todos y todas. Muchos no nos quieren escuchar, pero seguiremos hablándoles como sea. Nosotros les decimos con unidad y respeto que los necesitamos a todos. Es parte del emotivo mensaje de paz y unidad que fue enviado por miembros del Gabinete Ejecutivo venezolano y que ahora está circulando en redes sociales, porque luego lo publicaba también el propio jefe de Estado en su cuenta @Nicolás Maduro. Hispan TV tiene partido del opositor Leopoldo López: llama a boicotear los comicios. No postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22 de abril. Eso se lee en un comunicado que emitió el partido opositor Voluntad Popular, del cual hace parte Leopoldo López. También se lee en ese texto que quien se inscriba en esas condiciones estaría haciéndole un favor a la dictadura. Bueno, según informó el CNE, 12 partidos fueron correctamente legalizados y podrán por ende postular candidatos cuando así lo indique el cronograma. No así Voluntad Popular, porque no acudió a esa cita o a ese proceso de renovación reglamentario y se autocanceló. Esto reseña Hispan TV. Ni Leopoldo López ni el opositor Enrique Capriles Radonsky, también opositor y en este caso dirigente de Primero Justicia, podrían participar porque el primero está bajo arresto domiciliario y el segundo está inhabilitado políticamente, por ende no puede optar a cargos de elección popular. Y finalizamos este recorrido con la Agencia Venezolana de Noticias, cuyo título informativo es: ningún país puede impedir a Venezuela participar en la Cumbre de las Américas. Esto lo aclaraba el canciller venezolano Jorge Arriaza. La República Bolivariana de Venezuela ratificó este domingo en una misiva enviada a la Cancillería de Perú que no existe normativa de naturaleza alguna que le prohíba o que le impida a Venezuela participar en la 8ª Cumbre de las Américas a realizarse en territorio inca el próximo 13 y 14 de abril, o los próximos días 13 y 14 de abril. Cualquier lector de normativas vigentes debe concluir que no está atribuida en modo alguno a la República de Perú ni a ningún otro Estado la facultad de decidir sobre la participación de un Estado miembro y fundador en las reuniones de la Cumbre de las Américas. Eso se lee en la carta que fue enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela a su par peruano, y ante estas razones Venezuela ratifica que el presidente Nicolás Maduro acudirá a la cita diplomática que se efectuará en capital peruana, Lima, tal cual lo decía recientemente el propio jefe de Estado en una conferencia de prensa que sostenía con la prensa o con medios internacionales en el Palacio de Miraflores. Ahora, les decía que en esta entrevista que hacía el periodista José Vicente Rangel al director de la encuestadora Interlaces, Oscar Schemmel, daba datos importantes de sus últimos estudios de opinión pública, llamados Monitor País. Comencemos entonces por lo que refieren acerca de la valoración positiva o no que tiene el presidente de la República. Según estos últimos estudios, o según el informe más reciente, 41% de los ciudadanos
Unidos de esta nación suramericana apoya o valora positivamente la gestión del jefe de Estado. Allí tenemos la cifra y les decía, fuente Interlaces. El constituyente, también constituyente, destacó que 80% de los venezolanos está de acuerdo con el diálogo entre gobierno y la oposición y apuesta a la conciliación. De allí el titular que estábamos viendo en Ciudad Caracas hace un ratito. Como dato siguiente, tenemos lo que tiene que ver con la participación. 66% de los venezolanos responde positivamente al ser consultados si desean participar o no en las próximas elecciones pautadas para el 22 de abril. Para elegir al presidente o presidenta de la República. Y más del 55% prefiere que los problemas actuales sean resueltos por la actual gestión y no por un gobierno de oposición. Son resultados que, decíamos, hacen parte del último informe o que están contenidos en el último informe emitido por esta encuestadora llamada Interlaces. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta venimos con más. Como siempre, hasta ahora vamos con el contacto directo con nuestros corresponsales para tener la noticia directamente desde el lugar donde se produce. En el caso de Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de archivar la indagación preliminar que se había abierto contra el senador Iván Cepeda porque hubo manipulación de testigos, así se comprobó, así que Cepeda fue declarado inocente y se ha procedido en cambio a iniciar o abrir una investigación al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por el mismo caso. Tenemos la ampliación con nuestra corresponsal Lorena Hoyos. Lore. Lucía, buenos días. Continúan dándose reacciones en el país por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esta instancia archivó el proceso que se adelantaba contra el senador Iván Cepeda. Básicamente estableció la inocencia de este frente a las acusaciones que tiempo atrás había hecho el expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien había acusado al senador Cepeda de ser parte de un cartel de falsos testigos para manipular testimonios contra el expresidente Uribe y también contra su hermano Santiago Uribe. Básicamente la Corte Suprema da un giro a este proceso porque al tiempo que establece la inocencia del senador Iván Cepeda pide que se investigue al expresidente Uribe justamente por ese mismo hecho, por su relación con un cartel de falsos testigos que buscarían incriminar al senador Iván Cepeda. Básicamente la Corte fundamenta también esta decisión en que estableció una investigación reservada. ¿Esto qué significa? Que decidió adelantar unas interceptaciones legales ambas partes de llamadas telefónicas sin comunicárselo, después analiza este material obtenido y allí se da cuenta que al parecer o presuntamente el expresidente Uribe habría tenido comunicación con personas que sirvieron de intermediarios con los falsos testigos, así que por eso pide que sea investigado. ¿Qué han dicho diversos sectores de la ciudadanía? Que es una investigación nueva que se le suma al expresidente. Recordemos que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hay más de 180 folios de investigaciones también relacionadas a la responsabilidad del expresidente en distintos hechos, algunos de ellos, por ejemplo, en la participación o en la responsabilidad frente a la creación de grupos paramilitares, pero ninguna de estas investigaciones ha avanzado, ninguna ha prosperado. De hecho, en muchos momentos sectores del movimiento social, de abogados de derechos humanos han advertido que estos hechos están quedando en la impunidad porque no avanzan las investigaciones. Sin embargo, en este caso hay un hecho distinto, lo señalaba también el senador Iván Cepeda en las declaraciones que dio sobre este tema. Él hacía referencia a que estos hechos por los que pide la Corte Suprema de Justicia que se investigue al expresidente se habrían dado en su condición de senador y ya no de presidente de la República. Por tanto, la competencia no estaría en esa instancia en donde cursan los otros procesos de la Comisión de Acusaciones, sino estaría en la misma Corte Suprema de Justicia. Así que eso ha hecho pensar a distintos sectores que esta vez sí podría avanzar esas investigaciones. Por ahora también hay varias preguntas abiertas en el escenario nacional. En una de las comunicaciones interceptadas, el mismo expresidente señala que él sabe que está siendo interceptado y aquí se preguntan varios sectores cómo sabía el expresidente que la Corte Suprema estaba adelantando estas investigaciones o estas interceptaciones legales, quién le estaba filtrando información al senador y exmandatario de la República de Colombia. Varias preguntas que están presentes en el panorama nacional y sobre todo distintos sectores que insisten en que esta vez sí deben avanzar las investigaciones. Gracias, Lore, por todos los detalles. El último domingo en Rusia, para ir con otra información, un hombre armado irrumpió ante un grupo de fieles que salían de una iglesia y esto dejó
un total de 5 muertes. Bueno, las cifras se actualizan, tenemos los detalles sobre las investigaciones que están en curso con nuestro corresponsal Hansel Oro, quien está permanentemente ofreciendo información desde Moscú. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, afirmó que se encargará personalmente de realizar las indagaciones en torno al acto terrorista ocurrido en la ciudad de Kislyar, en la República Rusa de Dagestán. De acuerdo con los reportes de las fuentes policiales, un sujeto armado con una escopeta de caza atentó contra una multitud de feligreses que salían de la iglesia festejando la Maslenitsa, la más antigua de las tradiciones conocidas en los países eslavos del este para despedir el invierno septentrional. Según este reporte, un total de 5 muertos, incluyendo el propio asaltante que resultó abatido por los representantes de la policía en el lugar, y también un total de 3 heridos. El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, hace alusión a que es necesario en este curso de las investigaciones conocer cuáles son los cómplices y aplicarle también a ellos el mayor rigor, el peso de la ley, con el objetivo también de establecer de que entre los musulmanes y cristianos existen buenas relaciones tanto en Chechenia como en Dagestán, y esto sería un buen ejemplo para darlo a conocer. No obstante, el grupo extremista Estado Islámico, autodenominado también por supuesto como Daesh, proscrito en Rusia y en otros países, se adjudicó este acto terrorista, aunque hasta este minuto no han presentado pruebas, pero sin dudas forma parte de las estrategias que tiene Daesh para poder implantar en terror en gran parte del mundo y en el caso de Rusia. No obstante, que para nadie es un secreto de que Rusia es un punto clave para Daesh, de acuerdo con toda la lucha antiterrorista que la nación eslava ha desplegado en Siria, y también los intentos políticos que Rusia ha buscado con el objetivo de poder aunar fuerzas internacionales para enfrentar el terrorismo en cualquiera de sus fronteras. Este es el reporte, un hecho sin dudas lamentable para Rusia, donde un total de 5 son las personas que fallecieron en este acto terrorista. No obstante, el curso de las investigaciones continuará y estaré informando a través de mi cuenta de Twitter, @HanselTelesur, y también a través de nuestra pantalla en directo los detalles. Adelante. Gracias, Hansel. Por allí también te estamos siguiendo a través de @HanselTelesur. Un avión iraní que volaba entre Teherán y la ciudad de Yasug se estrelló este domingo con 66 pasajeros a bordo. El siniestro se registró a unos 480 kilómetros al sur de la capital y de momento se desconocen las causas de este accidente. Hisham Wanus nos tiene a esta hora la ampliación, nos tiene los detalles. Hola, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos amables. Efectivamente, un avión comercial de la aerolínea iraní Aseman con 66 personas a bordo se estrelló este domingo cerca de la región montañosa de Semirom, en el suroeste de Irán, en la provincia de Asfahán, después de partir la mañana de este domingo 18 de febrero de Teherán, la capital iraní, rumbo a la ciudad de Yasuj, al suroeste del país. De acuerdo con la compañía aérea, todos los pasajeros y tripulantes murieron, entre ellos un niño, 2 pilotos, 2 auxiliares de vuelo y 2 miembros del personal de seguridad. La aeronave al parecer volaba a una altura de 5 kilómetros cuando desapareció de los radares 50 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Mehrabad. Todo indica que la tripulación intentó realizar un aterrizaje forzoso del aparato, pero este se estrelló contra la ladera de una montaña. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, y el presidente iraní Hassan Rouhani han expresado sus más profundas condolencias y su solidaridad con los familiares de los pasajeros y los tripulantes del avión que se ha estrellado. El mandatario iraní ha instado al ministro de Transporte y Desarrollo Urbano, Abbas Ajundi, crear de manera urgente un equipo de investigación para dar con las causas del incidente. Asimismo, ha pedido a las autoridades pertinentes gestionar la tragedia, ofrecer servicio de manera urgente y también tomar las medidas necesarias para impedir accidentes similares en el futuro. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y el presidente del Parlamento de Siria, Hamoud al-Sabbagh, en nombre de sus respectivos pueblos y gobiernos, así como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, manifestaron por separado sus condolencias al pueblo
pueblo y gobierno de Irán por el accidente aéreo ocurrido. Lamentaron las muertes por el incidente y ratificaron su solidaridad con las autoridades y ciudadanos iraníes. Aunque hasta el momento se desconocen las causas exactas del suceso, pues además de las malas condiciones atmosféricas, el embargo de Estados Unidos sobre el sector de transporte del país persa, en especial para la flota de aviación civil, a juicio de expertos figura el factor fundamental de la degradación de la flota aérea persa. El ATR-72 es un avión de fabricación franco-italiana para vuelos de corta distancia, y el que ha caído, según fuentes locales, habría estado en servicio en la flota iraní desde hace 24 años. De los 4 modelos ATR de la referida compañía, solo uno tiene menos de 19 años de uso. El avión siniestrado estaba piloteado por Hojat Fuland, quien en 2013 logró aterrizar un avión con un motor desactivado. Entre las principales catástrofes aéreas ocurridas en Irán en los últimos años pueden señalarse, además de la de este domingo en el Monte Dena, el choque de un Antonov 140 en Teherán en agosto de 2014 con 39 víctimas mortales, y la caída en 2011 de un Boeing 727 en una tormenta de nieve cerca de Urmina, noroeste del país, en la que murieron 70 personas. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Hisham, y vamos a regresar a estas latitudes, específicamente al altiplano. Bolivia está en estado de emergencia producto de las últimas lluvias, 15.500 familias afectadas aproximadamente, hay 8 personas fallecidas en este momento, más de 300 viviendas perjudicadas por esta situación. Tenemos los detalles que ofrece el Departamento de Defensa Civil de la mano de nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola, Freddy. Buenos días. El informe oficial de Defensa Civil sobre los daños provocados por la época de lluvias señala que 8 personas han muerto debido a desastres naturales. Las familias afectadas superan las 15.500 y 315 viviendas resultaron destruidas. Defensa Civil recordó que desde hace un mes el país está declarado en emergencia ante la magnitud de las lluvias y, de acuerdo a los daños producidos, 3 departamentos están en alerta roja y son Cochabamba, Beni y La Paz, en tanto que otros 7 departamentos están con declaratoria de alerta naranja. Según la evaluación oficial, lo más drástico de la época de lluvias ha pasado, aunque el Servicio de Meteorología pronosticó que el mal tiempo continuará hasta este lunes, pero empezará a disminuir la intensidad a partir de este martes. Se anunció que la época de lluvias se prolongará hasta los primeros días de marzo próximo. Agradecemos a nuestros 4 corresponsales, a nuestros compañeros de labores por estas informaciones. Vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter alusiva a nuestro primer tema. Dice de la siguiente manera: 41% de los ciudadanos valora positivamente la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué demuestra esto a su juicio? ¿Qué interpretación hace usted? Tenemos 4 opciones: buena gestión, desconfianza en la oposición, rechazo a la injerencia y al imperialismo, solo gobierno garantiza paz. Allí tenemos, está la votación en curso, los resultados y cómo está la proporción. La vamos a tener o lo vamos a tener después de una pausa. Vamos de una vez a movernos hacia el otro lado del estudio, porque a la vuelta estaremos conversando con Enrique Ramos, constituyente venezolano. ¿Cómo está? Bienvenido a Agenda Abierta. Pausa y venimos con él. De vuelta en nuestra Agenda Abierta, nuevamente presento a nuestro invitado, Enrique Ramos, constituyente. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Es un honor poder acompañarla en este prestigioso programa y poder intercambiar algunas ideas de la política que está pasando en Sudamérica y especialmente en nuestro país que ha sido asediado dentro de esa diplomacia que pretenden ellos imponer por la vía violenta, de desafío, de poder desconocer lo que es la democracia de un pueblo que ha despertado. Justamente estamos analizando la situación venezolana. Quiero preguntarle qué mensaje se desprende de la gira que recientemente culminó el canciller de la República, Jorge Arreaza, por distintos países de nuestra región. Sí, una gira muy necesaria en estos momentos de ataque, como bien lo decía. Nuestro país es el epicentro, por supuesto, para tratar de malponer a un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno que trabaja sin descanso, que ha sido una bandera importante para el ALBA
una bandera importante para Sudamérica. Yo creo entonces que esta gira muy necesaria demuestra que Venezuela hoy no está sola, Venezuela es escuchada, es acompañada, Venezuela es defendida desde varios polos importantes dentro de la diplomacia sudamericana y de la diplomacia mundial. Ahora, ¿podría, piensa usted, darse una reacción, un pronunciamiento en bloque de parte de los gobiernos progresistas de izquierda de la región por esto de pretender prohibir al presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado y respetando su investidura, participar en la 8ª Cumbre de las Américas en Lima en abril próximo? Sí, todo el derecho que tiene hoy el pueblo venezolano como miembro pleno para asistir a la cumbre. Yo creo que no es de esperar, por supuesto, que nuestros países hermanos, nuestros países que hoy se presentan en bloque, como repito, como el ALBA, apoyen y puedan resguardar la decisión de Venezuela, ya que ha sido invitado a asistir a la cumbre, como lo ha hecho en cualquier parte donde se ha convocado esta cumbre tan importante para tocar temas, bueno, importante, diría yo, dentro de la política, pero que sabemos que en la agenda de jefes de Estado quizás no tocan temas para profundizar la democracia, para el respeto a la soberanía de los pueblos, que es tan necesario que debería llevarse como temas principales en las agendas presidenciales. En lo que respecta a lo electoral, a su juicio, ¿qué es lo que está guardando la oposición para decidir si participa o no en los venideros comicios del 22 de abril y de elegir participar o inscribirse, aclarar de qué forma lo harán, si con un candidato único o con distintos? Fíjese que yo voy a repetir un poco lo que decía Oscar Chemer, ¿no? La oposición ha tomado un camino de la violencia, un camino de la confrontación ya definitiva, que no es nuevo. Ya veíamos cómo a través de lo que fue el golpe de Estado en el 2002, una oposición pretendía tumbar al gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que hoy se demuestra cuando se separan de la mesa de discusión, aunque seguimos apostando todas nuestras energías para llamarlos a la reflexión, para que puedan sentarse nuevamente, entendemos que las últimas actuaciones de los voceros, de los partidos que participan en la mesa o en el grupo para la mesa de diálogo, están tomando un camino, no un camino de la paz, sino un camino violento para generar, por supuesto, intervención o generar derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Según refiere este informe que presenta Oscar Chemer, quien es constituyente, pero además es director de esta encuestadora privada llamada Interlaces, 2 de cada 3 venezolanos no confía en que la oposición pueda resolver los problemas económicos actuales. Más del 55% prefiere que sea la gestión del presidente Nicolás Maduro la que resuelva los distintos problemas que aquejan a la sociedad venezolana y no un gobierno opositor. ¿Qué lectura le da a esto? Sí, esta respuesta, por supuesto, yo diría, en este ítem que hace esta importante encuestadora, está basado, por supuesto, que hay un pueblo político, un pueblo con conciencia, un pueblo que hoy participa y es protagonista. La mayoría del pueblo venezolano en momentos difíciles, y para hablar de los hechos más recientes, vimos como una oposición tomaba las calles, trancaba avenidas, y el presidente Nicolás Maduro fue convocado cuando nadie apostaba a una salida democrática, y fuimos al proceso constituyente y más de 8.300.000 venezolanos apostaron. Entonces, que hoy esta encuestadora, voy a decir que de 4 o 3 venezolanos apuestan a que sea el presidente Nicolás Maduro quien pueda tener vamos a decir, la sabiduría para poder dar respuesta a lo económico, está muy bien sustentado, porque bueno, hay un pueblo con conciencia, un pueblo que sabe que hoy somos víctimas de una guerra inducida, y que el presidente Nicolás Maduro ha podido demostrarle a ese pueblo las sabias decisiones en los momentos más difíciles, y creemos que con la confianza que le va a brindar el pueblo venezolano, el 22 de abril nosotros vamos a apostar, y que estamos seguros que el presidente Nicolás Maduro sea quien tenga la llave para poder llevarnos. Ya se esperan en los próximos días, para el día 20, lo que es la operación o la preventa para el Petro, que viene a sanear la posibilidad de oxigenar la economía venezolana. O sea, vamos por pasos seguros, vamos por pasos muy cercanos para poder nosotros entrar a lo que es la economía digital. Esto ya nos da luces de que puedan entrar
alimentos, bienes y servicios que operen a través del petro como una criptomoneda, y que esto le da, por supuesto, la confianza para que hoy estos encuestados, que bien dice Oscar Cheme, tengan la confianza puesta en el liderazgo de Nicolás Maduro. La oposición, por el contrario, aparece, si revisamos o hacemos un análisis profundo, llamando a la violencia, saboteando la posibilidad de que se enrumbe el país cuando asisten invitados a República Dominicana, y vemos que una y otra vez no terminan de definir ni dar soluciones para poder consolidar la democracia tan necesaria en nuestro territorio, en nuestra república. Justamente al respecto quiero consultarle, porque Voluntad Popular emitió un comunicado en el cual se lee: el cambio solo será posible si mantenemos y aumentamos la presión popular. Nadie hará más por nuestra libertad que lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer. Eso se lee en ese texto que se conoció el fin de semana. ¿Usted cree que esta oposición variopinta finalmente se decante por esta vía? Sí, ya nosotros lo hemos dicho públicamente, la oposición tomó un camino de la violencia, o sea, no creemos que la oposición pueda avanzar en lo que es un diálogo para fomentar la paz, el respeto a las dos partes. Respecto a la posibilidad de que la oposición inscriba un candidato, uno o varios. Es que la oposición, como bien lo decías tú, tiene muchas caras, ¿no? Entonces no terminamos de conocerla. Hay un grupo radical, ortodoxo, un grupo que se niega la posibilidad de poder avanzar por la vía democrática. Hay otro grupo un poco más racional, pero que bueno, también a veces tiene variación al momento de tomar decisiones. Ya hay voceros importantes de la oposición que han dicho sus aspiraciones o han hecho públicas sus aspiraciones para poder participar en el proceso electoral. Escuchábamos a Lilia Tintori ayer, donde decía que el candidato de la oposición, como retando a este grupo de venezolanos que dicen, de la oposición, que dicen participar en las elecciones, será el candidato de Nicolás Maduro. O sea, hay toda yo diría, un escenario un poco difícil de descifrar. Lo cierto está, volviendo popular, ¿es peligroso entonces ese llamado a la presión popular? Claro, porque esto obedece a todo un plan, internacional. Recuérdate que la oposición no tiene una decisión propia, ellos obedecen órdenes, y que seguramente ya están listas o están echadas las cartas para los próximos días, para no montarse en la ruta electoral democrática, sino llamar a generar más violencia en la República. Para finalizar, Enrique, quiero compartir lo que contesta nuestra audiencia. Hemos hecho esta pregunta en Twitter. Primero, la afirmación que se desprende de este estudio de Interlaces. 41% de los ciudadanos valora positivamente la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro. La pregunta concreta: ¿qué demuestra esto a su juicio? Buena gestión, 19% lo cree así. Desconfianza en la oposición, 29% se decanta por esta. 26% cree que se trata de rechazar la injerencia y el imperialismo, y evidentemente esta es la postura de la revolución. Y 26% cree que solo el gobierno es capaz de garantizar la paz. Allí tenemos ahí casi un empate técnico entre la segunda, la tercera y la cuarta. Desconfianza en oposición, rechazo a la injerencia y gobierno garantiza paz. Igual esperamos que siga la votación, porque la pregunta sigue disponible allí en @telesuragenda_A. Así que participe. Enrique Ramos, un comentario final y cerramos. Sí, yo creo que el llamado a ese pueblo a acompañar al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, la decisión de asistir a la cumbre, el pueblo la respalda. Nosotros, quienes acompañamos al presidente en lo que es el restablecimiento de una patria hacia un escenario productivo, a un escenario de paz, a un escenario de inclusión, a un escenario donde todos tengamos igualdad de derechos y no una patria para una élite. Nosotros entonces le damos el rotundo apoyo al presidente, al liderazgo. Valoramos la valentía del presidente Nicolás Maduro de poder tomar decisiones para poder apoyar y resguardar lo que es el protagonismo del pueblo venezolano. Enrique, muchísimas gracias a usted por regalarnos o concedernos este tiempo para nuestra audiencia en Telesur. Hacemos una nueva pausa en nuestra emisión. Recuerde que estamos también muy activos en @telesuragenda_A. Participe, porque nos queda pendiente nuestro tema. Ya venimos.
A esta hora vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Fernando Núñez en materia deportiva. Hola, Fercho, ¿con qué comenzamos? ¿Cómo estás? Feliz comienzo de semana para ti también. Sí, bueno, tenemos mucha actualidad deportiva, hay mucho que comentarles, pero vamos a comenzar hablando precisamente de baloncesto con el Juego de las Estrellas que se disputó ayer, Lucía. Justamente en el Juego de las Estrellas de la NBA, allí el equipo de LeBron James consiguió la victoria, precisamente el equipo del Rey, como se le dice, se impuso por 148-145 al comandado por Stephen Curry en un juego atípico de las estrellas del baloncesto. LeBron conquistó además su tercer trofeo de jugador más valioso en el partido estelar de la estadounidense Asociación Nacional de Baloncesto. Esta vez con 29 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y además de mucho liderazgo, ya sea por el nuevo formato de capitanes o por el incentivo caritativo o quizás por rescatar un partido que se había vuelto intrascendente al que las estrellas iban más a divertirse y a relajarse que a mostrar entonces su buen baloncesto. De Damian Lillard y DeMar DeRozan anotaron también 21 puntos cada uno por la tropa de Stephen, quien aportó 11 unidades pero falló 8 triples, mientras que Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y Karl Anthony Towns impusieron entonces su talla en la pintura. Por los ganadores, además de LeBron, brillaron Kevin Durant y Paul George en la anotación y Russell Westbrook, además de Kyrie Irving. Y vamos con informaciones del balompié. Autoridades del gobierno y del fútbol de Argentina, Paraguay y Uruguay se van a reunir hoy en Montevideo para avanzar en el diseño del plan de la candidatura por la sede conjunta de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. Este encuentro, pactado en la torre ejecutiva sede de gobierno, estará encabezado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y participarán altos funcionarios del deporte y del balompié de los tres países. En esta reunión se buscará avanzar en compromisos para la definición del plan justamente de campaña, el cual es algo muy complejo, declaró el mes pasado a la prensa Fernando Cáceres, titular entonces uruguayo de la Secretaría Nacional del Deporte. Los trabajos para el año 2030 avanzan en forma silenciosa pero intensamente, destacó el funcionario. En la cita de este lunes además estarán presentando estos avances para que las autoridades del gobierno y del fútbol de los tres países tomen una decisión final, precisó. Bien, y hasta aquí nuestro repaso deportivo, Lucía. Aquí vengo a tu reencuentro. La invitación, como siempre. A las 8 de la mañana hay mucha más información. Estaremos también hablando de fútbol suramericano por aquí por Telesur. Muy bien. Y entonces usted nos acompaña a terminar nuestra agenda abierta, una pequeñita pausa y a la vuelta nuestro segundo tema que tiene que ver con Estados Unidos y un problema que es digno de analizar. Ya volvemos con eso. Gracias, Fer. Vale. Una invitación al encuentro, un espacio para analizar la cotidianidad y los temas más relevantes de la región. Desde Ciudad de México, el destacado periodista Luis Hernández Navarro siempre está listo para un próximo cruce de palabras. Viernes, solo por Telesur. Bueno, vamos a revisar nuestro segundo tema y vamos de una vez, sin tiempo que perder, a nuestra casa www.telesurtv.net, que tiene este titular: FBI admite falla tras advertencias sobre tiroteo en Florida. Y esto ya nos dice de qué vamos a hablar. El director del FBI, Christopher Wray, indicó que la alerta debió considerarse como una amenaza, pero los protocolos no se siguieron y agregó que todavía investigan los hechos. ¿Qué ocurrió exactamente? Lo citamos: me comprometo a llegar al fondo de lo que sucedió. Eso afirmaba. A través de un comunicado, el Buró de Investigaciones reconocía también haber sido avisado sobre las intenciones de Nicolás Cruz, de 19
9 años de edad, que fue quien perpetró este ataque en el centro educativo de la ciudad de Parkland. Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, calificó de inaceptable que el FBI no atendiese la llamada de advertencia hecha el 5 de enero pasado y aseguró que el director tiene que renunciar por esto que ocurrió. Luego nos vamos a Tele 13, que tiene la siguiente pregunta: ¿control de armas o un problema de salud mental, como dijo el presidente Donald Trump? Estados Unidos se divide tras tiroteo en escuela. ¿Por qué este título? Menos de 24 horas después del tiroteo en Parkland, Florida, en las noticias y en las redes sociales, los estadounidenses, tanto de izquierda como de derecha, no estaban simplemente haciendo recomendaciones sobre qué medidas tomar. Estaban teniendo conversaciones políticas totalmente diferentes. La división de criterios se hizo visible en las altas esferas gubernamentales, en las cuales los demócratas fueron rápidos en proponer un aumento de las regulaciones para el porte de armamento de fuego. Esos esfuerzos, así como aquellos que se han hecho después de los tiroteos de Las Vegas, Sutherland Springs y Orlando, se toparán con un muro de oposición en el Congreso de mayoría republicana. No se puede negar que algo peligroso y enfermizo está ocurriendo y nosotros, una vez más, estamos viendo las imágenes de nuestros niños aterrorizados evacuando la escuela con las manos sobre la cabeza. Eso decía este jueves el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. Y finalizamos con Hoy de Los Ángeles, que tiene: carteles gigantes recorren Miami para pedir al senador Rubio control de armas. Masacre en una escuela y aún no hay control de armas. ¿Por qué, Marco Rubio? Ese es el mensaje que los camiones llevaban hasta la oficina del senador en virtud de una campaña impulsada por la organización activista Abbas y respaldada por otras organizaciones. También fueron 3 los carteles usados por esta organización, cuya directora adjunta, Emma Rubisage, aseveró que Florida tiene leyes muy laxas. Rubio ha sido apoyado por la Asociación Nacional del Rifle y nunca ha intentado reformar estas leyes. Es uno de los senadores que más contribuciones recibe de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, y además tiene una calificación A positivo de esta asociación como mejor alumno. Eso dijo Rubisage. Bueno, esta situación que les decía, digna de analizar, porque hay muchos preguntándose a propósito de toda la polémica que se ha abierto, si es que es una cuestión de una patología aislada, es un asunto cultural, moral, es un negocio millonario que lucra no solo al poder transnacional que está involucrado en esto, sino también a los políticos, como se está denunciando acá, y se está involucrando directamente al senador Marco Rubio, o si es que, bueno, hay alguna cosa más detrás de esta situación que no es nueva, porque ya vamos a revisar algunos datos interesantes, si me permiten. Este tiroteo, reportado el 14 de febrero en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en el sur de Florida, con al menos 17 muertos, y acá les decía, para que prestemos atención, es la 8ª mayor masacre en la historia reciente de Estados Unidos, 3 de las cuales han tenido lugar en menos de 6 meses, sumándose a los ataques en Las Vegas, que dejó 58 muertos, y en Sutherland Springs, en Texas, 26 muertos. Allí tenemos las ubicaciones geográficas respectivas. Luego nos vamos a otro dato. En el mes y medio que apenas ha transcurrido de este 2018, han fallecido 1.816 personas por violencia armada, y hay que verle la cara a este número. Y estos datos los ofrece la organización Gun Violence Archive, el archivo de la violencia. Esta organización tiene esta cifra: 1.816 personas víctimas de violencia armada han fallecido. Se calcula que cada año mueren, y aquí la cosa es peor, 33.880 personas por disparos de armas de fuego, lo que equivale a un promedio de 93 fallecidos al día, según estudios hechos por la campaña Brady para la prevención de la violencia con armas de fuego y el Centro de Prevención y Control de Lesiones de Estados Unidos. Después, para sumar, Estados Unidos gasta, aun cuando el gobierno diga que invierte, gasta aproximadamente $100.000 millones al año en seguridad y defensa contra el terrorismo. El mismo Congreso que aprueba el presupuesto de defensa ha negado las leyes sobre control de armas. Paradójicamente, mueren más por armas de fuego que por terrorismo. Ahí está la gran contradicción. Y luego,
para adicionar y tener un contexto mucho más amplio, la masacre reaviva, esta masacre que se registró hace unos días, reaviva el histórico debate sobre la posesión de armas de fuego a manos de civiles y el fácil acceso que tienen los estadounidenses, país en el cual existen entre 270 y 310 millones de armas de fuego y en 37% de los hogares hay un adulto que al menos tiene una, ni hablar de los niños que se toman esto como una cuestión de juego. Luego, un análisis hecho por el Washington Post reveló que en Estados Unidos más de 1,5 millones de jóvenes entre 18 y 19 años de edad pueden acceder a comprar armas, mientras que hasta los 21 años no pueden acceder a la compra de alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de tener el permiso para ingerir bebidas alcohólicas ya tienen la licencia para portar armamento. Y fíjense, hay estados en los cuales se permite la compra o la adquisición de armas desde los 14 años de edad. Y hay un documental que revela que hay padres que lamentablemente se sienten orgullosos de que sus hijos comiencen a manejar bien un armamento, por ejemplo, un fusil, de que empiecen ya a entender la operatividad de ese instrumento y comiencen a tirar al blanco. Increíble. En 28 estados de Estados Unidos no hay un límite de edad para tener un rifle, según el centro GeForce. Además, 4 estados, por ejemplo, o especifiquemos cuáles son estos 4 estados, Vermont, pusieron la edad mínima para tener un rifle o arma corta entre los 14 y 16 años de edad. Bueno, con estos datos esperamos haber ilustrado esta situación. Interesante, desde Impacto Económico también lo hemos hecho, cuáles son esos grandes grupos de poder que están detrás de esto que es considerado de vieja data, no de ahora, un negocio millonario. Por eso preguntamos, ¿Estados Unidos víctima de sus armas y podríamos decir de sus propias leyes, porque está esa enmienda que permite a los ciudadanos tener porte de arma? ¿Por qué no se frena la violencia? Vamos a ver de inmediato cuáles son las respuestas y qué responde o en qué proporción la audiencia se inclina hacia una u otra. Estados Unidos, víctima de sus armas, ¿por qué no se frena la violencia? Repito, es un negocio millonario. Mayoría contundente, 83% se decanta por la primera, 8% es una cuestión cultural, 3% es una patología. Colocamos esa opción a propósito de lo que dijo el presidente Donald Trump, que es una cuestión de salud mental. 6% no beneficia a políticos. Y ojo, esas declaraciones de Donald Trump habrían una polémica, esta que estábamos contando, que estaba reseñada en algunos portales a los cuales nos hemos referido, porque, bueno, varios ciudadanos decían, no puede ser esto reducido a una patología o una cuestión de salud mental meramente, así como si fuera una cosa aislada. Hay acá otras cosas que influyen, por ejemplo, los encendidos discursos de los políticos, empezando por el propio mandatario Donald Trump, que están cargados de mensajes xenófobos y racistas, excluyentes, cargados de mucho odio. Esto que decíamos del negocio millonario también como es una cuestión cultural, porque desde muy pequeños se les inculca o se les comienza a enseñar cómo portar un arma y cómo activarla. Y luego una cuestión legal también, porque el punto de partida está en la Constitución y en esa enmienda que ya decíamos que reseña que no es un problema o que es legal tener armamento en Estados Unidos. Bueno, así cerramos este tema que les decía, digno de análisis, un análisis mucho más amplio, y acá está Juan Carlos Rosso listo para recibir el testigo, porque hay informaciones por actualizar. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, ¿y usted qué tal su fin de semana? Muy bien, reparador. Muy bien, qué bueno, me alegra. Precisamente en Estados Unidos voy a estar hablando protestas porque están exigiendo un verdadero control de armas. Dicen en Estados Unidos no es posible que un joven a los 17 años, después de 17 o incluso antes de 17 ya tenga acceso a un arma de fuego. Dicen no es posible que esto ocurra, pero sin embargo pasa. El tema está en el tapete, nos actualizamos contigo. Chao, Juancho, te veo luego. Igual te veo en pasillos, bienvenidos.